Canal Vive presenta, con el auspicio de Arepas en Chile, como hecho en casa. Águila Express, con nosotros tu encomienda de que llega, llega. Hipermalt, el auténtico sabor de la malta, ha llegado a Chile. Smootix, ven a disfrutar Smootix y Milkshake. Entre Panas, los más ricos sándwiches para compartir. Mr. Chef, la fusión perfecta entre Venezuela y México. Macizos, ven a conocer y disfrutar Macizos Fast Food. Sabor andino venezolano, el auténtico sabor de Venezuela. El Vino Tinto, el primer periódico venezolano en Chile. Sin fronteras. Muy buenas tardes a toda la comunidad venezolana, bienvenido a tu pantalla y tu vitrina en Chile, tu programa Sin Fronteras. Hoy vamos a retomar con nuestro abogado de Sin Fronteras, Juan Carlos Espinosa, un tema que sacudió bastante las redes sociales, el feedback fue increíble y hoy vamos a tener este tema completamente desarrollado por ti porque han llegado muchas preguntas y vamos a aclarar ahora acá a los televidentes lo que está pasando. Súper. Bueno, Juan Carlos. ¿Cómo estás, Isidro? Bueno, primero que todo, contentísimo porque el feedback que tuvimos en nuestro anterior programa fue bastante grande. Las personas comenzaron a enviar correo a contacto@desafiolegal.cl y hemos decidido realizar un desarrollo de una materia que fue, diríamos, una suerte de leitmotiv, quizás la más preguntada. La gente nos preguntó muchísimo sobre cuáles son los requisitos para que una persona pueda trabajar acá en Chile. Nosotros la semana pasada habíamos desarrollado el tema de cómo una persona que no estaba en Chile podía entonces ingresar a Chile a través de esta nueva visa de responsabilidad democrática, que, como yo te dije la semana pasada, es una visa de residencia temporaria y por lo tanto permite trabajar. Pero muchas personas nos preguntaron: yo no tengo la visa de responsabilidad democrática, estoy aquí en Chile, o tengo visa de turista, estoy acá en Chile y necesito trabajar, ¿cómo lo puedo hacer? A ver, lo primero que nosotros debiésemos distinguir es que en Chile no existen en principio permisos para poder trabajar o permisos de trabajo, sino que en realidad, en principio, repito, el tipo de visa va a determinar si tú puedes o no puedes trabajar. Por ejemplo, si tú tienes en general una visa que es de carácter de residencia, sea temporal o definitiva, ¿cierto?, te permite trabajar. Ahí, por ejemplo, entra la visa de responsabilidad democrática. ¿Bien? Que se hace en el país de origen. En el país de origen, claro, y puedes ingresar tú acá a Chile. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, una visa distinta, como sería, por ejemplo, una visa de turista, derechamente entonces no puedes trabajar. ¿Bien? Entonces, para decirlo más bien en general, una persona para poder trabajar acá en Chile, para poder realizar actividades de carácter laboral, para ejercer una actividad remunerada, tendría que, uno, haber obtenido una visa de residencia, sea temporaria o sea definitiva. En segundo lugar, tiene que ser el titular de esa visa de residencia, ya sea temporaria o definitiva. Y además, la persona debe tener esta visa de residencia, si es eventualmente temporaria, vigente. Si se cumplen estos tres requisitos copulativos, no hay ningún problema y la persona puede ejercer actividades laborales. ¿Cuál es el problema? Que la persona llega acá a Chile y obtener una visa de residencia temporaria o definitiva, en la práctica supone un tiempo que muchas veces no es menor. Y la persona necesita trabajar. Por lo tanto, ¿cuáles son las alternativas para que una persona pueda trabajar sin cumplir con estos requisitos? Y ahora los tiempos son muy prolongados. Claro, los tiempos están siendo más prolongados por lo demás, porque como nosotros dijimos la semana pasada, todos los cambios estructurales que se han realizado a nivel gubernamental y a nivel, digamos, de política pública en esta materia, han hecho que lamentablemente los procesos administrativos sean un poquito más largos. No vamos a decir engorroso porque no vamos a meter en un problema, ¿cierto? Pero quizás van a ser un poquito más largos. ¿Tú aconsejas estrictamente que se haga la visa de responsabilidad democrática en el Sí. país antes de venir acá? Yo aconsejo totalmente a luchar un contrato de trabajo para empezar Sí. el proceso. De hecho, qué bueno que me lo hayas preguntado, Isidro, porque yo tomé la decisión la semana pasada de comenzar con el desarrollo de la visa de responsabilidad democrática porque, como tú bien dices, yo aconsejo total y absolutamente que la persona del país de origen venga a Chile con la visa de responsabilidad democrática y cuando ya esté en Chile tenga entonces el último eslabón de esta cadena, ¿cierto?, de trámites a realizar y
ya estando en Chile se encuentra habilitado con una visa de residencia para poder trabajar. Y al no tenerla ya estando aquí en Chile, ¿cómo procede? Es un problema porque en ese caso lo que la persona tendría que hacer para poder trabajar es lo siguiente. Primero que todo, la persona, si que tiene una visa de turista, por ejemplo, tendría que obtener un permiso de trabajo con visa de turista. ¿Bien? Que en este caso es un permiso que la regla general es que se pueda obtener con rapidez. Igualmente doy por enteramente reproducido lo que acabo de decir respecto a los cambios, ¿cierto? Entonces, la verdad es que la celeridad y la rapidez en la obtención de los permisos está siendo cada vez menor, digamos. Eso es una realidad. Pero debiese obtenerse con celeridad. Pero ese es un permiso que le da a la persona la posibilidad de trabajar 30 días, ¿bien? Prorrogable por un 30 más, ¿bien? Eso es con visa de turista. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? ¿Qué es lo que aconsejo yo? ¿Cuáles serían los pasos? Si la persona tiene visa de turista y obtiene este permiso, una vez que lo obtenga, inmediatamente la persona debería obtener, digamos, un contrato de trabajo. Y ya empezar a trabajar. Y una vez que obtiene ese contrato de trabajo, inmediatamente entonces solicitar una visa de residencia temporaria. Que es la de un año. Correcto. Con un contrato de trabajo. En ese caso, entonces, la persona podría, con ese contrato de trabajo, al momento de ingresar su solicitud de visa de residencia temporaria, ingresar en la vía administrativa al mismo tiempo el permiso para trabajar mientras tramita la visa temporaria, que es un permiso que se le va a otorgar dentro de 2 a 3 meses desde que comenzó a tramitar la visa temporaria. Entonces, si nosotros juntamos la visa de turista con el permiso de 30 días prorrogable por otros 30 más, ya son 2 meses, que son justamente los 2 meses que se va a tardar el permiso de la tramitación de la visa de residencia temporaria, y por lo tanto la persona puede durante ese trámite de su visado temporario trabajar sin ningún problema y de forma total absolutamente legal en Chile. El que no tiene la visa de turista y está acá sellado con sellaron el pasaporte por tantos días, o sea, PDI te sella el pasaporte por 90 días. Con un permiso de trabajo que acuerdes con la empresa o con el empleador, eso puede llevarse a extranjería y empezar a tramitar el permiso de trabajo. O sea, pueden trabajar de una vez. Lo que pasa es de que, a ver, para que tú puedas trabajar acá, necesitas tener ese permiso si es que tienes la visa de turista. Ahora, lo que ha pasado mucho, y yo creo que quizá ahí apunta tu pregunta, y tiene mucho que ver con las preguntas que las personas nos han realizado también a nuestro correo, que en algunas ocasiones los empleadores lo que hacen es tratar de llegar a acuerdos de palabra con inmigrantes para efectos de prometerles que una vez que ellos tramiten su permiso de trabajo, ingresarle un contrato, o sea, otorgarles un contrato de trabajo. Pero entonces, el contrato es el que te da la facultad de tramitar la visa. Ahí está el tema. Entonces, ahí está el problema. Entonces, ahí hay que distinguir 2 situaciones. La primera es que la persona obtenga el permiso y mientras lo está obteniendo, igualmente ejerce la actividad laboral sin contrato, y una vez que obtiene el permiso se le otorga el contrato y comienza el visado, porque son cosas distintas, no hay que confundir. Una cosa es el permiso para trabajar y otra cosa es obtener el visado temporario. Son cosas distintas. Entonces, cuando tú me dices a mí, tú requieres el contrato para poder obtener la visa de residencia temporaria, eso es correcto, pero no lo requieres para obtener un permiso. Permiso de trabajo. Entonces, ¿cuál es la situación que se da? La situación que se da es que el empleador le dice, usted obtenga su permiso para trabajar y cuando usted lo obtenga, yo inmediatamente le otorgo un contrato de trabajo. Y ahí, entonces, ahí es cuando empiezas a cotizar. Correcto, pero es que hay que distinguir 2 situaciones. Porque una situación es que la persona sin obtener ese permiso de trabajo comienza a trabajar y una vez que lo obtiene se le otorga este contrato, ¿bien? Y otra situación es que la persona no comience a trabajar, que es otra de las preguntas que nos han realizado, y se demore, por ejemplo, el permiso para poder trabajar, y el empleador establezca, digamos, una suerte de arrepentimiento de esta promesa, vean, se arrepienta, y la persona, a nosotros nos preguntan qué sucede en ese caso, si realmente la persona nos tendría que hacer a nosotros un finiquito, cuál es la situación laboral en la que yo quedo, si es que un empleador me promete a mí un contrato de trabajo y después se arrepiente porque se demoró mucho, por ejemplo, mi permiso administrativo. Es complicado el tema. Es complicado. Entonces, una pregunta que se repite mucho es, ¿qué pasa cuando el empleador le promete a la persona un contrato de trabajo luego de tramitar su permiso de trabajo? Hay que distinguir 2 situaciones. Una situación es que la persona diga, ok, voy entonces a aceptar esta promesa y comienza a trabajar mientras tramita su permiso. Y la otra es que la persona no trabaje mientras tramita su permiso, ¿vean? Y luego de que no lo ha podido tramitar o ha pasado mucho tiempo, el empleador se arrepienta.
Entonces la pregunta es, ¿cuál es la situación laboral ahí? ¿Cuál es la situación relativa al derecho al trabajo? ¿Cuál es mi situación como trabajador? Como un limbo laboral. Hay una suerte de limbo laboral. Yo te diría lo siguiente, como para cerrar el tema y no existan más dudas. Si la persona, sin obtener su permiso para poder trabajar, trabaja bajo la promesa de que una vez que obtenga el permiso se le va a otorgar un contrato de trabajo, esa situación es total, absolutamente ilegal. Y el empleador está cometiendo una ilegalidad, una irregularidad y puede ser incluso multado con multa de beneficio fiscal. E inclusive es más, la persona del trabajador, yo ni siquiera aconsejaría que concurriera a los juzgadores del trabajo, pese a que las normas del derecho al trabajo se aplican para todas las personas, digamos, en extranjero o sean nacionales, porque si la persona está trabajando, aunque lo haga en los términos del artículo 7 del Código del Trabajo, ¿cierto? Porque usted bien sabe que aunque usted no tenga un contrato escrito, si es que cumple con los requisitos de un contrato de trabajo, se entiende, digamos, que igualmente tiene usted una relación laboral. Yo no aconsejaría concurrir, porque también la persona, el trabajador inmigrante, está cometiendo una irregularidad e incluso podría ser hasta expulsado del país porque está trabajando sin un permiso para poder trabajar. Entonces son dos situaciones distintas. Una respuesta concreta. ¿Es un riesgo, pero grave, que el emigrante sin papeles incurra en ese delito de trabajar sin el permiso? Va a depender, tendríamos que tener, digamos, un bloque completo para poder hacerlo, diría yo, pero porque va a depender, digamos, de cuántos días sean, cuál sea la naturaleza de la actividad. Pero si tú me preguntas a mí, y yo poniéndome, digamos, en el caso más extremo, sí, claro, es un problema y grave porque podría incluso terminar con la expulsión de ese inmigrante de acá al país. Juan Carlos, muchas gracias por la asesoría. No, como siempre, invita a la gente que te escriba. Bueno, tuvimos un feedback muy importante. Sí. Yo espero que siga así. Estamos esperando todas sus preguntas de todos los inmigrantes a contacto@desafiolegal.cl. Estamos esperando todas sus consultas para poder darle la mejor de la asesoría. Y bueno, nos encontraremos cada vez que nos visite Isidro. Nosotros estamos muy contentos de recibirte acá. Bueno, entonces ya aquí con Juan Carlos Espinosa, con esta gran asesoría para toda la comunidad de migrantes, nosotros nos vamos a unos pequeños cortos comerciales y pronto regresamos con tu programa Sin Fronteras, la vitrina para toda la población inmigrante aquí en Chile. Yo soy Lucendi y ya regresamos. No supe qué hacer, es la forma en que cambié. Ya volvemos. Después de este programa estreno de Sin Fronteras, estaré respondiendo todas sus preguntas de inmigración y otras materias jurídicas en Instagram Live, en la cuenta Grupo Desafío Legal. Los esperamos. Estamos de vuelta. No supe qué hacer, es la forma en que... Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Día con David Medina. Esta vez tenemos a una coach muy importante, que es un personaje de lujo venezolana, que tiene más de 3 años aquí en Chile. Ella es Rosemary Hernández. Bienvenida, Rosemary. Muchas gracias, ¿Cómo estás? Davis. Muchas gracias. Gracias Bienvenida. por la invitación. Ella es coach
migratoria emocional y hoy vamos a hablar un poco de qué se trata esto de coach. Bueno, el coach, como para muchos el término significa justamente acompañamiento. Es una palabra en inglés que termina siendo justamente un acompañamiento fue utilizado por mucho tiempo con el tema para la parte deportiva y es el coach, es el entrenador, es el que acompaña, ¿sí? El coach migratorio emocional es justamente eso, un acompañamiento durante la migración, pero a diferencia de todo lo relacionado a la parte migratoria legal, papeles, dinero, visa, estoy hablando de una migración desde un acompañamiento emocional. Como soy psicóloga, tengo más de 10 años en experiencia. Sí, perfecto. Al llegar acá a Chile, me di cuenta que efectivamente una de las cosas que nadie en ninguna de las páginas que yo revisé y que investigué me habló del costo emocional que implicaba la migración. Entonces, como también venía con varios estudios adicionales, el coach era uno de los que venía así bajo la manga y metido en la maleta. Y hice esta combinación en donde abarqué lo que son las estrategias terapéuticas de la psicología, pero con un enfoque mucho más dinámico y muy puntual, que tiene que ver con el dinamismo y los cambios de la migración. Y entonces ahí creo lo que se le llama el coach migratorio emocional. Rosemary, ¿y cómo sé yo que tengo el síndrome de migración, por ejemplo? El síndrome del migrante. ¿Cómo lo identifica? Bueno, comenzando porque es un tema muy común el hecho de que todos los migrantes lo puedan llegar a tener y en alguna razón se ha considerado que es solamente recién llegados y no, efectivamente es algo que puede surgir en cualquier momento durante la migración o en el periodo de la migración, incluso hasta después de 10 años de haber migrado. La migración o el síndrome del migrante está relacionado con la ansiedad. Es la primera sintomatología, es una ansiedad que no es cualquier ansiedad de estoy ansioso porque no me han llegado los papeles, estoy ansioso porque no consigo el trabajo. Es algo tan intenso en una duración y una frecuencia tan permanente y tan exacerbada que la persona no logra determinar que ese miedo lo paraliza, le genera angustia, genera irritabilidad, cambios de humor, quita el sueño. En fin, y cuando la migración se habla de dos. Wow, esa es más intensa aún. Hablar de migración de dos y hablar de migración en pareja es mucho más intenso porque se nos ha hecho creer, y esto es interesante que me lo preguntes, David, porque muchas personas piensan que vamos a migrar en pareja, vámonos juntos porque va a ser mucho más fácil, vámonos en grupo, vámonos en patota a lo venezolano. Y se piensa que es la forma más fácil porque lo que estamos pensando es en lo económico. Estamos pensando en apoyarnos económicamente, estamos pensando en cubrir gastos, pero no estamos pensando en la cuota emocional que eso implica. Hay algo que nos llama la atención, que las parejas venezolanas se separan cuando llega a Chile. Sí. Hay un porqué. Sí. ¿Ese porqué cuál sería? Va a variar, pero ese por qué va a variar. Porque, por ejemplo, hay un tema muy reciente con todo esto. Próximamente voy a hablar justo de esto en un workshop, en donde la mayoría de las personas que hacen referencia al tema pareja dicen, es que ella acá me es infiel. Es que él acá se volvió, no sé, una persona totalmente distinta. Es que la migración nos cambió. Y le echamos la culpa y asumimos que la responsabilidad es de la migración, pero realmente la migración tan solo lo que hizo fue sacar del tapete todo lo que habíamos guardado. Los miedos propios, la inseguridad del otro, el tema de lo que estaba pasando luego y antes de la migración. Como te digo, si yo puse la expectativa en la migración para que toda mi vida cambiara y fuera arcoíris y estrellita, cuando llega la migración no es realidad, eso no es así. Esa es la sorpresa. La sorpresa es que una cosa es la expectativa y otra es la realidad. Y cuando nos hablaron de emigrar, nos hablaron de que vas a llegar y el sueño americano se te va a cumplir, la casa, el perro y el trabajo ideal. O sea, ¿quién no quiere eso? Entonces llegar a una realidad que te dice que no, que tienes que trabajar largas jornadas, que te vas a dejar, o sea, vas a distanciarte de tu pareja, vas a distanciarte de tu familia, vas a tener que hacer sacrificios. Eso no es algo que nadie estaba pensando. Lo dijo de la boca para afuera, dijo, yo soy capaz de todo, me voy, no importa lo que sea, pero realmente no estamos preparados para eso. Entonces, no es tan fácil. Es fácil. No, la respuesta a la pregunta del por qué se separan va a depender con qué razones o para qué razón ocurre una migración. Y creo que tampoco no es fácil emigrar con los hijos.
¿Cómo lo manejas? Mira, yo migré con mi hija. Ok. Tengo total experiencia de qué es lo que es migrar con hijos. O sea, tengo una niña que recién llegamos, tenía 4 años recién cumplidos, para la que ella pasó 3 meses en un proceso de mamá, ¿y cuándo nos regresamos? Mamá, ¿cuándo volvemos? Mamá y mis abuelos, mamá y mis tíos. Pero con el mismo tiempo, el mismo pasar del tiempo, comenzaron las familias a llegar. Entonces ya no extrañaba a la Venezuela donde estaban sus abuelos, porque ya sus abuelos estaban acá. Ya no extrañaba a muchas cosas de la Venezuela que ella recordaba, pero sí, efectivamente, migrar con hijos no es fácil. Va a depender de las edades de los hijos con los que se vaya a migrar y las razones que se le hayas explicado de la migración. Si nosotros comenzamos a comparar la migración y decimos en ese país vas a tener lo que no tienes acá, y resulta que al llegar la calidad de vida es menor, le estás mintiendo. Le vas a decir que allá vas a tener todo lo que acá no tienes. Claro. Y resulta que ese todo es mucho material, pero no vas a tener a papá o a mamá contigo por mucho tiempo, porque mamá y papá tienen que trabajar. En Venezuela pudiste haber tenido carro o auto, y cuando llegas acá ya que no lo tienes, vas a tener que montarte en la micro, en el metro, hacer transbordo, andar sudado, andar con frío, tener calor, etc. Entonces es necesario que el proceso de migración sea lo más transparente posible, acorde a las edades, explicar y hacer que sea parte, ellos sean parte de la decisión, y no ponerlos después como un equipaje adicional. Claro. ¿Y si nuestros hijos no se adaptan? Hay que buscar las razones del por qué no se adaptan. El proceso de la adaptación de los chicos, de los chamos, en todas sus edades es mucho más fácil que el del adulto. Ellos no tienen tantos apegos como nosotros, insisto, depende de las edades. El adolescente va a tener un apego emocional a sus amigos, un Claro. apego emocional a la novia, al novio, a los recuerdos de, pero luego los va a hacer acá y se va a hacer mucho más fácil. Si no se adaptan, hay que buscar qué pasó, y no en ellos, sino en los adultos de su alrededor. ¿Y cómo manejamos la inclusión de diferentes culturas? El venezolano tiene una particularidad, tiene la capacidad de adaptarse, aun cuando criticamos mucho, tenemos mucha capacidad de adaptarnos, solo que tenemos que estar muy claros que somos visitantes, y cuando hacemos visita a un lugar tenemos que adaptarnos a esas reglas. Si nos entendemos y asumimos que estamos en un proceso de visita o en una invasión de algo, Ok. tenemos entonces la posibilidad de comprender de que hay una cultura distinta y una manera de pensar diferente, que no tenemos que asumirla, no tenemos que adaptarla a nuestras maneras, sino que simplemente respetarla. Tenemos colombianos, República Dominicana, mexicano, peruano, boliviano. De verdad que acá en Chile hemos podido disfrutar de la variedad de culturas y de países. Mi hija, por ejemplo, estudió en un colegio en donde fue nombrado para el año pasado una representación de la muestra cultural, intercultural, donde ella, de su salón nada más hay 2 chilenos. Todos los demás, de 35, nada más hay 2 chilenos. Todos los demás hay mexicano, brasilero, colombiano, de todas las nacionalidades. Entonces es súper interesante la capacidad que puedas tener. Además, si lo miras positivo, David, estos chamos, esta generación, van a tener una capacidad de resiliencia y una capacidad de aprender cosas que nosotros no lo tuvimos. Que nosotros no tuvimos la oportunidad de adaptarnos a cambios tan bruscos, porque para nosotros ya estaba todo hecho. Toda la vida estaba organizada y estaba en función de cuando crezcas. Y si tú pensaste en algún momento salir de tu país, era porque habías decidido, cuando tuvieras 18 años, comprarte tu pasaje e irte. Ahora no. Esta generación viene bajo la manga con unas habilidades para la vida que, si se sabe aprovechar, van a ser grandes, muy, 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 muy grandes. Exitosos, si lo asumen, si realmente tienen las herramientas para eso. Rosemary, de verdad que muy buena información. Yo creo que esto podemos extendernos, no sé cuántos episodios. Pero, ¿cómo identificamos las debilidades de este migrante? ¿Las de qué? Debilidades. Las debilidades. Cuando el migrante asume el proceso de migración como estoy acá para recibir solamente. La primera debilidad es sentir o asumir de que yo vine para que me den. Yo llegué a este país porque yo soy el vulnerable y por lo tanto necesito recibir. Ya esa es una primera debilidad. La segunda debilidad está muy de la mano con cuáles fueron tus recursos personales con los que saliste.
Llegaste con miedo, viniste con temores. ¿Para qué? Insisto, el para qué es una respuesta importante. ¿Para qué viniste a este país? ¿Qué viniste a hacer? Y si estás pensando en quedarte, ¿estás pensando realmente hacer vida acá? ¿O estás todavía con la maleta allí a la espera de montarte otra vez en el avión y regresarte? Entonces, una de las principales razones del por qué la persona no termina de avanzar acá en Chile o en el país donde esté, es porque no ha terminado de soltar el cordón umbilical que tiene pegado con Venezuela. Eso sería un fracaso. Regresar. No. Es que la migración no es para todo el mundo, David. Claro. No todo el mundo sabe migrar y no todo el mundo logra migrar. El que llegó puede que al mes tenga que ir y está bien. ¿Sabes? Eso también está bien. Reconocer de que no tuviste la oportunidad o sea, no estabas listo para migrar en esa oportunidad, está bien. Quien lo asume como un fracaso es porque asume que no logró con la expectativa con la que salió. Pero no todos estamos listos para migrar. Rosemary, hay unas personas o familias que migran con sus mascotas. Ok, mira, hablar de las mascotas es algo que casi nadie habla y es justamente una de los apoyos, o quizás para mí es dentro de los recursos algo importante. Emocionales, correcto. De los recursos emocionales muy importantes. Cuando alguien tiene una mascota que tiene muchos años con ellos, háblese del gato, el perro o la mascota que sea, va a permitir que la adaptación sea mucho más fácil a que aquel que se vino y dejó la mascota afuera o no pudo traérsela. Porque así como cuando extrañamos a un hijo o extrañamos a algún familiar, las personas que tienen el apego emocional a las mascotas terminan necesitando el contacto. A diferencia de que tú a un hijo lo llamas o a un primo lo llamas, con la mascota la comunicación no está. Entonces sí es súper importante, nos ayuda incluso a tener una mejor y una mayor adaptación al nuevo entorno. Las mascotas permiten que hagamos vida social. Acá en Chile al menos tienen una cantidad de vida social alrededor de las mascotas. Entonces, eso nos permite incluso generar nuevas amistades, tener un nuevo círculo donde compartir, actividades que hacer. La mascota te obliga a hacer actividad social. Y eso es importante para el migrante. El migrante necesita hacer vida social. Perfecto. Bueno, Rosemary, gracias por la información. De verdad que fue un gusto tenerla aquí en este espacio. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y de verdad que compromiso. En otro episodio te voy a invitar para seguir hablando más. Me encanta. Gracias a ti. Gracias, Rosemary. Y si quieres realizar mudanzas, fletes o viajes aquí en Chile, Su Mudanza en Chile te lo recomiendo, 100% calificado. Canal Vive presentó, con el auspicio de Arepas en Chile, como hecho en casa. Águila Express, con nosotros tu encomienda de que llega, llega. Hipermalt, el auténtico sabor de la malta, ha llegado a Chile. Smootix, ven a disfrutar Smootix y Milkshake. Entre Panas, los más ricos sándwiches para compartir. Mr. Chef, la fusión perfecta entre Venezuela y México. Macizos, ven a conocer y disfrutar Macizos Fast Food. Sabor andino venezolano, el auténtico sabor de Venezuela. El Vino Tinto, el primer periódico venezolano en Chile. Station Burger, tu estación de trenes favorita. Academia Dara, Gabriela Quesada. IC, Academia Internacional de Ciencias Integrativas. Sido Boutique, para vestir con estilo y elegancia. Sin fronteras.